Un trueno resonó como un hueso al partirse en el cielo, sacudiendo la densa vegetación. El aire estaba impregnado de olor a hojas, sudor y aceite de armas. La lluvia azotaba el rostro de Ravi como agujas mientras se movía, con los ojos entrecerrados. Bajo su gorra empapada, su rifle temblaba, no de miedo, sino de una tensión excesivamente intensa durante demasiado tiempo. La selva que lo rodeaba respiraba, llena de secretos, y esa noche se sentía particularmente vigilante. Sombra avanzaba en silencio, con el pelaje empapado y la cola baja pero firme. El pastor alemán no se inmutó ante el trueno. Nunca lo hacía. Caminaba lo justo para explorar, lo justo para proteger. Ravi no hablaba, no le hacía falta. Su vínculo se basaba en un lenguaje más antiguo que las palabras, en una confianza forjada en incontables noches como esta. Noches donde el peligro acechaba. Tras cada crujido, no solo patrullaban, cazaban fantasmas en la oscuridad. El barro se le pegaba a las botas como si la selva lo obligara a quedarse quieto. Pero Ravi no se detuvo, no esta noche, no después de los informes, a nuevas trampas encontradas, cerca de la frontera norte, un tigre visto por última vez cojeando, señales de disparos, en cada paso que se adentraba en la selva tropical, lo alejaba de la seguridad y lo acercaba a cualquier depredador que acechara el santuario, humano o no. Su respiración era superficial, controlada. Cada sonido se sentía más agudo. Los grillos se callaron a ratos. Las ranas dejaron de croar. El silencio era antinatural. Sus dedos se apretaron sobre la empuñadura del rifle. «No te alejes, muchacho», murmuró, aunque Sombra siempre estaba cerca. O lo había estado. Ravi parpadeó a través de la niebla. ¿Dónde estaba él? La sombra se detuvo, rígida, con la cabeza inclinada y las orejas erguidas. Ravi se quedó congelado. En esa postura no era casual. Sombra había oído algo. El cuerpo del pastor se tensó. Sus músculos estaban alerta, las fosas nasales dilatadas. Un único gruñido brotó de su garganta bajo, de advertencia, deliberado. A Ravi se le aceleró el pulso. Levantó el rifle, apuntando a las sombras que se movían demasiado y demasiado poco a la vez. La jungla estaba tranquila de nuevo, pero no vacía. Insegura. Sombra no ladraba. Nunca ladraba, a menos que se lo ordenaran. Pero su cuerpo lo decía todo. A Elewin, o algo estaba observándolos. Ravi sintió, apenas perceptible. La sombra desapareció. Se movía como el humo, silencioso, eficiente, moldeado por años de instinto y entrenamiento. Entre helechos, sobre raíces cubiertas de musgo, desapareció en el verde. La selva lo engulló por completo. Ravi mantuvo su posición, con el rifle apuntando. El plan era claro: dejar que Sombra expulsara lo que estuviera allí. Siempre funcionaba pero la lluvia arreciaba, y a Ravi se le revolvió el estómago. Esta noche no se sentía como las demás. Susurró en el comunicador: «¿Ves algo, muchacho?» Pero la estática le respondió: ningún gruñido, ningún susurro, ninguna señal de sombra. En cuanto más tiempo permanecía Ravi bajo la lluvia, más recuerdos acudían a su mente. Años atrás, con otro equipo y otro perro. Una emboscada. Él tuvo suerte. Su compañero, no en esa pérdida, le había enseñado a no volver a encariñarse jamás, ni con los animales, ni con las personas, ni siquiera con la tierra por cuya protección arriesgó su vida. Pero Sombra se había colado entre sus muros, lentamente, sin preguntar, sin intentarlo. La jungla lo recordaba todo, y Ravi temía que estuviera dispuesta a quitarle algo otra vez. Sombra no era un perro más, era el único al que Ravi había dejado sentarse a su lado en sus días libres, el único que lo había visto llorar sin juzgarlo. Después de pesadillas, después de misiones que salían mal, no ladró, ni lamió, ni suplicó atención. Simplemente
Se quedó Ann, y eso importaba más que cualquier palabra Ann. A medida que la tormenta arreciaba, Ravi se quedó sin aliento. Ya no le importaban los protocolos, no le importaban las trampas ni las órdenes. Solo necesitaba saber que Shadow estaba bien. Empezó a moverse hacia lo más profundo de la jungla, y así, sin más, desapareció en sombra, se adentró en la selva, guiado por un aroma que solo él podía. En un instante estaba agazapado junto a Ravi, y al siguiente se había desvanecido, engullido por las hojas y la niebla. Sombra, siseó Ravi, en voz baja. Urgente, nádanse. Le encogió el estómago. Había confiado en el instinto del perro cientos de veces, pero algo en esa noche lo inquietaba. La forma en que Sombra se movía, la tensión en su cuerpo, la forma en que el bosque se tragaba el sonido tras él. Un relámpago volvió a brillar, iluminando brevemente el denso laberinto verde que había frente a nosotros. Ravi conocía las reglas. Debía mantener la posición al pedir refuerzos. Que el perro guiara, pero Sombra nunca había desaparecido así, y Ravi no podía simplemente esperar con una maldición y la respiración contenida durante demasiado tiempo. Ravi se lanzó a la jungla. Tras él las hojas le arañaban las mejillas como manos desesperadas. Las ramas le crujían los brazos, dejando marcas rojas y furiosas. El suelo se volvió resbaladizo, traicionero. Sus botas se hundieron en el barro, pero Ravi no se detuvo. Sombra, gritó, esta vez más fuerte, con un matiz de desesperación en la voz. ¡Vuelve, muchacho! La tormenta ahogó sus gritos. Ahora solo le quedaba seguir unas tenues huellas en el barro, y la intuición de que algo iba terriblemente mal. El pulso le latía tras las orejas, más fuerte que el viento en cada segundo. Se sentía como una decisión que no podía deshacer. ¿Había esperado demasiado? ¿Debería haber confiado más en Sombra? O menos, la lluvia lo nublaba todo ahora. La vista, el oído, incluso el juicio de todos modos. Siguió adelante porque la idea de perder a Sombra no era algo con lo que pudiera vivir. Grieta. El sonido partió el mundo en dos. Un solo disparo. Cercan, demasiado cerca. Ravi se instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza y el pecho agitado. Tenía todos los nervios a flor de piel, y luego, nada en la selva quedó en silencio. Ni pájaros, ni viento, ni el susurro de las hojas. Solo un silencio tan denso que le envolvió la garganta. Sombra susurró. No hubo respuesta en el silencio. Fue peor que el disparo. Se quedó allí tendido durante lo que pareció una eternidad, con miedo de moverse, con miedo de descubrir la verdad que sus entrañas ya gritaban. Entonces un sonido, algo débil, un crujido, un gemido. Avanzó arrastrándose lentamente, ignorando el barro que empapaba su uniforme. En cada paso le dolía, porque podría acercarlo al momento que más temía. Lo primero que vio fue rojo ensalpicado sobre el lecho. Treat, untado en corteza fresco le revolvió el estómago, pero siguió moviéndose, con las rodillas hundiéndose en el barro y las manos temblando. Entonces lo vio en Sombra, tendido de lado, con los flancos elevándose de manera desigual, la sangre resbalando por el pelaje a lo largo de su hombro y por una pierna. No, murmuró Ravi con la voz quebrada. Arrastró los últimos metros. Soltó el rifle, extendió la mano con manos temblorosas. Sombra abrió un ojo. Gimió. Estaba vivo, pero apenas Ravi se llevó una mano al pelaje, intentando detener la hemorragia. ¡Qué valiente y estúpido!, susurró. ¿En qué estabas pensando? Había huellas cerca, humanas, huellas de botas que se alejaban. Pero Ravi no lo siguió. Aún no. Su entrenamiento gritaba ve. Tras ellos no podían estar lejos. Las huellas eran recientes,
El disparo acababa de ocurrir. Atrápenlos ahora, y la pesadilla terminará. Pero Sombra gimió de nuevo. Ann intentó ponerse de pie. Falló. Ravi miró al perro que lo había seguido en cada incendio y en cada tormenta. ¿Podría dejarlo ahora? ¿Lo haría? No, susurró Ravi, apenas reconociendo su propia voz. Tú eres primero en él. Deber podía esperar. La venganza podía esperar. Ann, esto no era solo un perro. Esta era el alma que había sostenido a Ravi cuando él no podía sostenerse. Asimismo Ann tomó a Sombra en sus brazos. Con el corazón roto, Ann, la sombra ya no era luz. Una vez había saltado ríos y derribado vallas como el viento, pero ahora, flácido y sangrando, se sentía pesado en los brazos de Ravi. La lluvia los azotaba a ambos, difuminando el camino. Las raíces se alzaron y lo hicieron tropezar. Las ramas se le engancharon en las mangas. Pero Ravi no se detuvo. Ann se movió por instinto, con la sangre rugiendo en sus oídos. A la cabeza de Sombra descansaba sobre su pecho. Su respiración era débil y superficial. Quédate conmigo, muchacho. Mantente despierto, jadeó Ravi, tropezando. Una vez pero recuperándose, las luces de la base de guardabosques brillaban entre los árboles como estrellas lejanas. Aún lejos, él siguió adelante, no para servicio, no para órdenes, para la sombra. La puerta se abrió de golpe, y Ravi irrumpió, empapado hasta los huesos, sosteniendo a Shadow como a un niño herido. ¡Ayuda!, gritó, más fuerte de lo que pretendía. Está sangrando. Necesito un médico ya. La gente corría hacia él, con los ojos abiertos y ladrando órdenes. Ravi se arrodilló y bajó con cuidado a Sombra a la camilla que habían traído. Sus manos no dejaban de temblar. Uno de los guardabosques más jóvenes puso una mano sobre su hombro, pero Ravi la ignoró, con los ojos fijos en el cuerpo inmóvil de Sombra. No es solo un perro, dijo con voz ronca, apenas un susurro. Es mi compañero Ann. Su voz se quebró. Ann, su pecho se agitaba. Ann, y en ese momento, por primera vez en años, Ravi soltó el muro que había construido alrededor de su corazón, y todo lo que quedó. El veterinario finalmente apareció, empapado en sudor y exhausto. Con solo mirarlo a la cara, Ravi se quedó sin aliento. Lo logró, dijo el veterinario. Pero estuvo cerca. Ravi exhaló por primera vez en horas, con los hombros hundidos al aliviarse parcialmente el peso. Las palabras aún flotaban en el aire como niebla. Lo logró. Pero recibió un balazo cerca de la articulación. Detuvimos la hemorragia, pero su movilidad está comprometida. Es posible que no pueda volver a la patrulla activa. Las palabras resonaron en la mente de Ravi. No puede regresar. Como una sentencia sin apelación. Él asintió, sin decir nada, no porque no le importara, sino porque no podía confiar en su voz. Entró en la silenciosa sala de recuperación. Allí yacía Sombra, vendado y apenas consciente, con el pecho subiendo a un ritmo irregular. Ravi se arrodilló a su lado y le tocó la pata con suavidad. ¿Te quedaste?, susurró. Así que yo también lo haré. A la jungla tenía reglas. Patrullas, entrenamiento, no órdenes. Ravi se las sabía de memoria. Pero esto, limpiar heridas, administrar medicamentos, sujetar platos con firmeza cuando Sombra se negaba a comer, esto era territorio extranjero. Al principio, Ravi se movió con rigidez, sin saber si lo estaba haciendo bien. No estaba preparado para no estaba preparado para la vulnerabilidad. Pero Sombra no necesitaba perfección. Necesitaba presencia. Algunas noches, Ravi se encontraba durmiendo al lado de la perrera, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, y escuchando cada gemido y respiración agitada. Ann aprendió a calcular el tiempo de los analgésicos por instinto. Cargó el peso de Sombra cuando el perro intentaba, obstinadamente, caminar demasiado pronto. Le susurró palabras de aliento,
cuando el perro gruñó frustrado, luchando por ponerse de pie. Ravi, que una vez construyó muros alrededor de su corazón, ahora sostenía en sus brazos una criatura que no tenía palabras, solo dolor y confianza. Y en ese papel, Ravi cambió más de lo que Shadow jamás supo. La recuperación no fue un milagro, fue cuestión de centímetros. Al principio, Sombra apenas levantaba la cabeza. Luego, una mañana, le dio un codazo a Ravi en el brazo, mientras llenaba el cuenco de agua. Otro día, una suave lamida rozó el dorso de la mano de Ravi. Cuando estaba sentado en silencio, cerca, los gestos eran sutiles, pero inconfundibles. Shadow no solo sobrevivía, estaba extendiendo la mano. Ravi también notó el cambio en su corazón. Donde antes había cálculo y silencio, ahora había quietud y calidez. Comenzó a hablar con Sombra, no por costumbre, sino por necesidad. «Aún no has terminado», susurraba. «No, mientras sigas luchando». Shadow parpadeaba y lo miraba, moviendo ligeramente las orejas, como si estuviera de acuerdo sin palabras. No necesitaban el lenguaje. Su vínculo se fue formando de manera silenciosa, a través del dolor compartido y de pasos frágiles, y de alguna manera eso lo hizo más fuerte de lo que las palabras podrían jamás haberlo hecho. Al principio, los paseos no eran más que cojeos cortos, lentos, y en ciertos Ravi sostenía a Sombra con un cabestrillo improvisado, animándolo a dar cada paso vacilante. Recorrieron el perímetro de la estación de guardabosques, a duras penas 5 minutos cada vez, pero con el paso de los días, esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 15. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Ravi se arrodillaba, ajustaba el arnés y susurraba, «¿Listo?». Y cada vez, Sombra emitía un gruñido silencioso, como si dijera, «Vamos a intentarlo de nuevo». En el sendero cerca del borde de la jungla se convirtió en su camino diario, bañado por una luz dorada y lleno de olor. Algunos días eran más difíciles que otros, pero nunca se saltaron un paseo, y en algún momento la rutina cambió. No se trataba solo de la sanación de las sombras. Ravi se dio cuenta de que respiraba con más facilidad. Sonreía más. Dos almas heridas que cojeaban de regreso hacia la vida, y el camino que recorrieron no fue solo físico, fue un camino que salió de la oscuridad, uno que tallaron juntos, paso a paso. Una tarde, se sentaron a la sombra de una higuera de hojas anchas, mientras los sonidos de la selva zumbaban en la distancia. Ravi no estaba seguro de por qué le salieron esas palabras, pero salieron. «Tuve un compañero antes», dijo en voz baja Raj. A su lado yacía Shadow, con los ojos medio cerrados y el pecho subiendo y bajando constantemente. Caímos en una trampa. Yo sobreviví. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Se suponía que debía avisar y esperar refuerzos. No lo hagáis. Pensé que podía con ello. Su voz se quebró levemente. Desde entonces, he cargado con ese peso todos los días. No dejé entrar a nadie después de eso. En realidad, no. Hasta que llegaste tú. Shadow se movió y apoyó la cabeza en la bota de Ravi. Fue un gesto tan sencillo, pero para Ravi significó perdón, significó comprensión. Se agachó y pasó los dedos por la oreja de Sombra. «Salvaste algo más que mi vida ahí fuera», susurró. «Salvaste la parte de mí que había enterrado y de alguna manera». Sombra parecía ya saberlo. La estación de guardabosques había visto muchas parejas antes, un hombre y un perro, un rastreador y un guía, pero algo en Ravi y Shadow era diferente. Ahora se movían de forma distinta, no con órdenes ni obediencia, sino con ritmo, dos mitades de un mismo aliento. Cuando Ravi caminaba, Shadow caminaba un paso detrás. Cuando Sombra descansaba, Ravi esperaba pacientemente a su lado. Otros empezaron a darse cuenta
Los Rangers susurraban entre sí sobre cómo Ravi, antes frío y distante, ahora reía en voz baja mientras Shadow perseguía mariposas durante la rehabilitación. Cómo le hablaba al perro como un viejo amigo. Cómo se ausentaba de las misiones para ayudar a Shadow en su recuperación, sin que nadie se lo pidiera. No le dijeron nada a Ravi. No hacía falta, no. Lo vieron en la forma en que la cola de Sombra se movía al oír su nombre, y en la forma en que Ravi lo miraba, no como una herramienta ni como un camarada, pero como una familia. Una noche, la radio cobró vida en la actividad de caza furtiva. Ha aumentado cerca de la frontera norte. 6 refuerzos allí de inmediato. Ravi apretó la mandíbula. Sabía lo que venían a la mañana siguiente. Había un mensaje esperándole en su escritorio. En traslado, aprobado. Reportar a la División Norte y debajo, una segunda línea K9 Shadow Hechiru México confirmado. Lo leyó 2 veces con el corazón. District. Sombra no iría con él a él. El latón servía números y métricas. Un perro cojo era una carga, no un héroe. No importaba que Sombra lo hubiera dado todo, que todavía estuviera luchando. Ravi aplastó el papel en su puño en Sombra, que descansaba cerca. Levantó la cabeza y la inclinó con curiosidad. No te preocupes, murmuró Ravi, arrodillándose para acariciarle el costado. No lo deciden todo. Pero el miedo se apoderó de él, silencioso y penetrante. ¿Realmente lo iban a reasignar? ¿Se llevarían a Sombra? Ravi una vez se enorgullecía de seguir órdenes, pero ahora no estaba seguro de poder hacerlo esa noche. Ravi se sentó solo en la perrera, mirando a Shadow dormir. La respiración del perro era regular y tranquila. Su pata se contraía ligeramente. Quizá perseguía algo en sueños. Ravi se enfrentó a disparos, a la muerte, a la pérdida. Superó el dolor y sobrevivió. Pero la idea de alejarse de la única criatura que lo había rescatado, Talbot, lo destrozó. Quizás piensen que estás acabado, dijo en voz baja. ¿Solo otro soldado destrozado? Tragó saliva con dificultad y le tembló la voz. Pero no te vieron ahí fuera. No te vieron sangrar, ni luchar, ni levantarte. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de Sombra. No te dejaré atrás. No me importa lo que diga el periódico. No dejaré que te lleven. Shadow se movió. Sus ojos parpadearon y se abrieron. Su lengua rozó suavemente la mejilla de Ravi. Ya no era solo lealtad. Fue amor. Y Ravi lo sabían. Sí, el sistema intentaba separarlos. Tendría que pasar por el primero. El mensaje llegó con un tono frío y duro. Un tigre había desaparecido. No un tigre cualquiera, sino uno de los preciados grandes felinos del santuario. Símbolo de supervivencia, en esta selva los cazadores furtivos habían cruzado el límite. Ravi se le encogió el corazón al oír a los oficiales hablar en voz baja y urgente. Se habían encontrado trampas, cepos brutales tendidos para mutilar. Unas huellas se adentraban en el corazón del bosque. El aire mismo parecía más denso, más oscuro. Esos hombres no se detendrán, pensó Ravi, mientras examinaba los mapas que tenía ante sí. No hasta que se lo lleven todo. El santuario siempre había sido un campo de batalla, pero esta invasión se sentía personal y sin el tigre. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande en la jungla. Contuvo la respiración. Shadow no está apto para el servicio de campo, dijo el oficial al mando con severidad mirando a Ravi. La jubilación médica es definitiva, sin excepciones. Ravi apretó la mandíbula. Es más que un perro. Es mi compañero. La mirada del oficial era inflexible. Las órdenes vienen de arriba. No podemos arriesgarnos a que esté ahí fuera. Sombra yacía cerca, con las orejas erguidas, observando en silencio. Su cola golpeaba suavemente el suelo. Una súplica silenciosa. Ravi observó la mirada firme de Sombra, el vínculo inquebrantable que ninguna herida había embotado.
Pero el deber era el deber. Simplemente manténgase preparado. Feliz, el oficial, dándose la vuelta, Ravi tragó el amargo sabor de la separación. Sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar en la tenue luz del amanecer, Ravi se movía en silencio, doblando ropa y guardando cosas en su gastada mochila en sombra. Estaba sentada en la puerta, su cola rozando el suelo con golpes lentos y los ojos fijos en Ravi. No hubo ladrido ni gruñido, solo una silenciosa comprensión. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Me dejarás atrás? Las manos de Ravi se detuvieron y luego cerraron. La bolsa, con un suave chasquido, se arrodilló y extendió la mano para alborotar las orejas de Sombra. Volveré pronto, lo prometo. Sombra se inclinó ante el tacto, pero el anhelo en sus ojos permaneció. Palabras no dichas, pesadas y crudas, en el momento en que Ravi se acercó al vehículo. Shadow se levantó lentamente, cojeando pero decidido. Sus miradas se cruzaron, y en esa breve mirada, todas las dudas se desvanecieron. Las reglas, las órdenes, las advertencias, ya no importaban. La sombra se iría. Afrontarían el peligro como uno solo. Ravi no dudó. Les indicó a los demás que retrocedieran. «Is my decision», dijo en voz baja, pero con firmeza. «¿Sombra viene conmigo?» Nadie discutió. Nadie intentó detenerlo. Porque algunos bonos desafían las órdenes. Porque algunas lealtades son más fuertes que las reglas. Y en esa mirada compartida, se convirtieron no solo en hombre y perro, sino una vez más, en un equipo inquebrantable. La jungla los recibió como un viejo enemigo. Hojas mojadas, adheridas a las botas, enredaderas espinosas, raspando la piel. Pero Ravi y Sombra avanzaban juntos, con un ritmo forjado a lo largo de los años. La pierna lesionada de Sombra lo frenaba, pero su espíritu era feroz e inquebrantable. Ravi observó al perro con atención, ajustando su ritmo, susurrando palabras de aliento que nadie más podía oír en cada paso. Fue una recuperación de confianza y fortaleza. Siguieron ramas rotas, huellas y débiles olores, leyendo el bosque como si les hablara directamente. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de propósito. Juntos cazaban sombras, persiguiendo fantasmas. Los cazadores furtivos estaban cerca, y la jungla estaba lista para revelar sus secretos. De repente, un sonido agudo quebrar cortado por el aire. El pie de Ravi quedó atrapado en un cable trampa casi invisible. Antes de que pudiera reaccionar, fue sacudido violentamente hacia arriba, y la cuerda se tensó como acero alrededor de su cintura. Su cuerpo se balanceaba salvajemente, suspendido en el aire. El dolor le atravesó las costillas y perdió el aliento en jadeos entrecortados. «¡Sombra!», gritó, luchando contra la cruel trampa, pero solo el silencio le respondió. Profundo, salvaje, inquebrantable. El miedo amenazaba con tirar de él, mientras colgaba indefenso. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, permanecía una chispa de esperanza, porque Sombra estaba allí afuera, y no iría a ninguna parte sin él. La sombra estalló en ladridos furiosos, crudos y primarios. Sin dudarlo, desapareció entre los árboles oscuros. Un fantasma nacido de la tormenta. Gruñidos y gritos distantes resonaron en la jungla. Los cazadores furtivos estaban alerta y fueron tomados por sorpresa. Entonces, gritos destrozaron la noche, salvajes y desesperados. Ravi escuchó, con el corazón palpitante. Mientras la jungla estallaba en caos a su alrededor, Shadow estaba luchando. Solo en el perro, que debía estar retirado, que debería haberse mantenido a salvo. Ahora era el protector más feroz. La impotencia de Ravi ardía. Pero una cosa sabía claramente: Sombra no estaba derrotado. Y él tampoco lo sería. Momentos después, maltrecho y sangrando, Sombra reapareció. Su pelaje
Estaba desgarrado, sus patas flácidas, pero sus ojos ardían con feroz determinación. Sin dudarlo, hundió los dientes en la cuerda que ataba a Ravi. Desgarrando las ásperas fibras en Ravi, contuvo un grito cuando el dolor estalló. Pero la esperanza surgió, la lealtad de Sombra era una fuerza que ninguna trampa podía contener. A poco la cuerda cedió. Han liberado. Ravi se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Pero Vivon acercó a Sombra, con las manos temblorosas mientras revisaba si tenía heridas. «Aún no hemos terminado», susurró Ravi. «Terminemos con esto». A la mirada cansada pero firme de Sombra, lo decía todo. Enfrentarían la oscuridad juntos. Pasara lo que pasara, hombro con hombro, se lanzaron tras los cazadores furtivos que huían a la pierna herida de Sombra. Lo frenó, pero su voluntad nunca flaqueó. En el corazón de Ravi latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el fuego reavivado entre ellos. Sus pasos resonaban al unísono y la determinación los impulsaba hacia adelante. La jungla se cerraba sobre ellos, espesa y sofocante, pero ellos siguieron adelante, inflexibles. Detrás de ellos, las fuerzas de refuerzo avanzaron y cerraron la red. No solo perseguían criminales, estaban recuperando su propósito en juntos. Eran imparables. El crepitar de las radios anunció refuerzos. Ravi y Shadow se detuvieron, sin aliento, mientras los guardabosques uniformados emergían de las sombras y rodeaban a los cazadores furtivos, atrapados entre la creciente fuerza y la implacable jungla. Los criminales no tenían dónde huir. Se oyeron las esposas, se incautaron armas. El alivio se apoderó de Ravi cuando el peligro finalmente se disipó. Sombra bajó la cabeza, jadeando pero alerta. Mientras el equipo aseguraba el área, no se pronunciaron palabras. Pero en ese momento, Ravi supo que habían ganado más que una batalla. Habían salvado su santuario, y el uno al otro han agotado. Sombra se tambaleó hacia adelante y se desplomó en los brazos de Ravi. El cuerpo del perro estaba magullado y sangraba, pero su espíritu era feroz e inquebrantable. Ravi lo abrazó fuerte y las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez en años lo logramos, susurró con voz ronca. Ninguno se quedó atrás. Ninguno solo. En ese momento frágil y sagrado, el vínculo entre el hombre y el perro trascendió el dolor. El peligro y la duda eran familia, y juntos afrontarían lo que viniera después. La pesada puerta de la jungla se abrió con un crujido y Sombra entró. Su cojera era notoria, pero su espíritu se mantuvo firme. El equipo del santuario estaba esperando. Sus rostros eran una mezcla de alivio y asombro. Se oyeron vítores mezclados. Con lágrimas en los ojos de Ravi se encontraron con los de los guardabosques, que se reunieron a su alrededor, y sus voces se alzaron en elogios para el perro que había desafiado todas las expectativas. El pelaje de Sombra estaba manchado de suciedad y sangre, pero su cola se movía lentamente, orgullosa y humilde. Nadie pronunció las palabras en voz alta, pero todos lo sintieron. Sombra era más que un perrón. Él era un héroe. Ni hoy el bosque mismo parecía respirar mejor sabiendo que había regresado más tarde. En la tranquilidad de la oficina del guardabosques, Ravi enfrentó la noticia que tanto temía. Una nueva orden de transferencia. Una reasignación lejos del santuario. Miró a Sombra, que descansaba cerca. Los ojos del viejo perro eran confiados y firmes. «No», dijo Ravi en voz baja pero con firmeza, rompiendo con su voz el silencio de la habitación. «Me quedo con Sombra». El supervisor dudó, luego asintió lentamente, comprendiendo que esto no era solo un trabajo, era un vínculo forjado en el fuego y la lluvia. La postura de Ravi era clara. Su lealtad no era solo hacia la misión, sino hacia el compañero que lo había salvado. Juntos pertenecían y eso
no era negociable. La selva no había cambiado, pero las patrullas sí, aún ahora más lento. Caminamos con cuidado alrededor de la pierna herida de Sombra, pero siempre uno al lado del otro. Ravi ajustó el arnés, especialmente diseñado, alrededor del robusto cuerpo de Shadow, ayudándolo a transitar por terrenos difíciles. Se movían como una leyenda viviente, silenciosos, vigilantes, inquebrantables. Susurros de respeto lo seguían donde quiera que iban. Shadow quizá haya perdido algo de velocidad, pero nunca su coraje. Cada paso que daban juntos era un testimonio de resistencia, una prueba de que la fuerza no se medía por la velocidad, sino por el corazón, y en esos tranquilos paseos, su asociación se profundizó, firme como el bosque mismo. La noticia de la sombra y el coraje de Ravi se extendió como un reguero de pólvora. Llegaron cartas de todo el país en notas de agradecimiento escritas a mano, donaciones para el santuario y ofertas para apoyar a futuros equipos K9 Su historia viajó más allá de los árboles, más allá del límite del bosque, inspirando a personas que nunca habían puesto un pie en la naturaleza. Los periodistas acudieron, deseosos de contar la historia del perro que se negó a abandonar el lugar y del hombre que se negó a abandonarlo. Su historia se convirtió en un faro, no solo de valentía, sino de esperanza de lo que se podía salvar cuando la lealtad se mantenía firme en Ravi, que una vez fue un guardabosques tranquilo y solitario. Se encontró transformado en los colegas que solo conocían su dureza. Ahora veían algo más profundo. Un hombre transformado por el amor y la pérdida, por la confianza y la devoción. Acudieron a él en busca de consejos y de historias sobre el espíritu feroz y Sombrau. La admiración floreció en un respeto sincero, ganado no a través del rango o las órdenes, sino a través de una lealtad inquebrantable. Los muros de Ravi comenzaron a derrumbarse, pieza por pieza, a medida que otros reconocieron el poder curativo del vínculo que compartía con Sombra. Él no era solo un guardabosques, él era un guardián del bosque y de una amistad que los había salvado a ambos en las noches tranquilas, bajo un manto de estrella. Ravi y Shadow se sentaban uno al lado del otro. No se pronunció ninguna palabra. No se necesitaba ninguno. La brisa fresca susurró entre las hojas, mientras Ravi apoyaba una mano sobre el cuerpo cálido y firme de Shadow. En el silencio, una nueva paz se instaló entre ellos. Una paz ganada a través de la lucha, el sacrificio y la supervivencia. Sus respiraciones se sincronizaban en la oscuridad. Una promesa silenciosa pasó entre un hombre y un perro. Cualquier cosa que les deparara el mañana, lo afrontarían juntos. En esos momentos, el corazón salvaje de la selva latía suavemente, y también el de ellos. Ravi a menudo reflexionaba sobre lo que Shadow realmente había hecho. En el perro no solo había luchado contra cazadores furtivos o sobrevivido a lesiones, había curado algo profundo del propio Ravi. Viejas heridas, una vez encerradas en silencio, comenzaron a cerrarse. La soledad y el dolor que habían ensombrecido el alma de Ravi dieron paso a algo nuevo, un propósito, compañerismo. Sombra había salvado el bosque, sí, pero también había salvado a su compañero humano en un rescate más allá de lo físico, una salvación de corazón y espíritu. Sombra ahora caminaba por el bosque, no como una herramienta del deber, sino como un símbolo viviente, una vez roto, declarado no apto, ahora en pie. Cada uno de sus pasos es un testimonio de segundas oportunidades y de resiliencia. Ravi observó con silencioso orgullo, sabiendo que juntos habían reescrito lo que significaba ser guardianes no solo de la tierra y de los animales que hay en ella, sino también de cada uno de nosotros. Shadow era más que un perro.
Él era la esperanza en él, era familia. Y el bosque era su hogar Anrabi. A menudo recordaba ese momento como Eni. Sombra habían buscado al otro, no habían nacido en esta sociedad por elección. Sin embargo, a través del caos del peligro y el dolor silencioso de la recuperación, se formó silenciosamente un vínculo, escrito por el destino mucho antes de que cualquiera de ellos lo supieran. Fue como si la tormenta que casi los había destrozado fuera también la que había unido sus almas a dos espíritus perdidos, unidos por la naturaleza, por la supervivencia y por la promesa compartida de nunca dejar al otro atrás. A veces, el destino no pide permiso, simplemente aparece. A lo que hizo que su vínculo fuera inquebrantable no fueron las órdenes, ni el deber, fue la decisión diaria de seguir adelante, de elegirnos el uno al otro. Cuando el mundo se volvía difícil, Anrabi lo vio en los ojos cansados de Shadow, y Shadow lo sintió en cada suave toque que Rabi le ofrecía en cada día, en cada pequeño momento de dolor o alegría. Eligieron no dejarlo ir, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo deseaban. La verdadera resiliencia nunca fue ruidosa. Lo encontraron en las patas cubiertas de barro, en las cicatrices ocultas bajo el pelaje y la piel. Fue presentarse cada mañana, cojeando, magullado, pero valiente. Ravi y Shadow se enseñaron mutuamente que la fuerza no tiene que ver con la perfección. Se trataba del coraje de seguir creyendo para afrontar otro día, aun cuando todo en mi interior rogaba por parar en un mundo lleno de ruido y caos. Fue la presencia silenciosa de Sombra la que dijo las verdades más fuertes. Su mirada firme, el suave empujón de su nariz, el simple acto de sentarse junto a Ravi cuando las palabras fallaban. A través del silencio, Shadow demostró lo que realmente significa la lealtad firme, paciente e incondicional. Ravi aprendió que a veces el amor más profundo no se dice en voz alta, sino que se siente en cada respiración y latido del corazón, compartidos en los compañeros silenciosos. A menudo transmiten las lecciones más ruidosas, aun cuando el bosque temblaba de peligro y miedo. No eran las medallas ni los rangos. Lo que importaba, fue el quien estuvo a tu lado cuando el humo se disipó y tus rodillas temblaron. Ravi y Shadow demostraron que los títulos no significan nada sin confianza. Su asociación se basó en permanecer unidos ante cada tormenta, uno al lado del otro, iguales en corazón y propósitos, más fuertes, porque lo enfrentaron como uno solo. Ravi nunca imaginó que la solución para sanar su fracturado pasado no vendría de un ascenso o de una venganza. Fue el amor simple y constante de un perro que se negó a abandonarlo. Cada movimiento de la cola de Sombra era una promesa silenciosa. No importaba lo destrozado que se sintiera Ravi, nunca estaría solo. La curación comenzó de a poco, con suaves lamidas, compañía silenciosa y la verdad tácita de que, a veces, el amor es la mejor cura de todas.